un tanto abrumado por el nivel del Congreso en general, pero desde luego de las tres intervenciones de hoy, tanto de Jaume como de Irina o como de Luis, pues la verdad es que me da un poco de vergüenza, porque mi nivel profesional y de compromiso con lo que aquí nos tiene, pues no es comparable con el de estas tres personas, ni por formación ni por historial. Así que prefiero, no sé cómo decirlo, daros la palabra a vosotros, básicamente a los afectados o familiares de afectados que podáis estar por aquí, para que estas tres personas os puedan orientar, ya digamos más en la práctica, más concretamente, en qué podéis hacer, pues por ejemplo, a los que se os prohíbe ser tratados en España, pues qué podemos hacer para que esa situación cese de inmediato. Por ejemplo, la gente que está reclamando un reconocimiento de su enfermedad, de su sufrimiento, un reconocimiento al sufrimiento de los que rodean también a los enfermos, pues va siendo hora de que esos pacientes puedan tener unos sitios efectivamente limpios y adecuados para poder ser atendidos. En fin, me parece que podría ser un buen foro para que la gente planteara realmente a los expertos qué podemos hacer mañana lunes para que esta situación, si no cambia radicalmente, que por lo menos empiece a cambiar. Entonces, me gustaría animaros, con la ayuda de la señorita, a que vayáis pidiendo el micrófono y os dirijáis, por favor, personalmente, tanto al señor Bertelli como a Irina de la Flor como a Jaume Cortés. La palabra es vuestra. Well, I'd like to ask the question on the precaution. Yo quisiera preguntar acerca del principio de precaución, porque puede detener la innovación. Yo quiero saber quién decide cómo se aplica el principio de precaución y quién es el que previene, impide que este principio de precaución detenga la innovación. En español, que tiene traducción si quiere. Bien, como le decía, el principio de precaución principalmente es difícil de aplicar y los gobiernos son los que son responsables y las numerosas documentaciones y tratados y convenciones y todo en este marco jurídico-político que les mostraba de numerosos documentos que exigen a los gobiernos aplicar el principio de precaución, exige que sea el propio gobierno, por lo tanto es una decisión política. Y como digo, el problema principal viene por la... he mencionado 4 problemas principales, pero hay muchos más. El matiz es que la decisión de aplicarlo incluso y de cómo aplicarlo está muy conectado con los valores del político. Entonces, las presiones sociales influyen, la historia del país influye, lo que ha trabajado, ese es el problema, sí. Digamos, es el marco social el que más determina el éxito de esa aplicación del principio de precaución o no. Y no es tanto una obligación, digamos, teórica. Porque el problema que quería plantear muy brevemente, y no sé si lo he explicado bien por la falta de tiempo, era que en un contexto práctico el principio es un principio de valores, es un principio de sentido común, es un principio que dice, antes de introducir cualquier tecnología, apliquen el sentido común y vean si es seguro, si no hay una alternativa más segura y si, por supuesto,
no va a afectar, pero no en un año, sino en futuras generaciones, al medio ambiente, etc. Esa valoración, en el fondo, que viene de la palabra valor, está basado en los valores de la experiencia del político mismo. Y el problema fundamental, y por eso yo hablaba de grupos de trabajo y grupos interdisciplinares, es que el problema se ve por la falta de conocimiento de los riesgos. Ni siquiera los científicos, a nivel de diseño, cuando diseñas, sintetizan estas sustancias o cuando diseñan estas tecnologías, son conscientes de los efectos que va a tener tanto en la salud humana como en la naturaleza, porque el sistema de la naturaleza es muy complejo. Los transgénicos que se diseñaron para los pesticidas, quiero decir, que iban acompañados de los transgénicos, de las semillas transgénicas de determinados cereales, a las 2 o 3 generaciones dejan de ser eficientes, porque ya los virus o las bacterias contra los que se habían producido esos pesticidas, esos insectos o cualquier plaga, ya se ha hecho más resistente a ese pesticida, que es lo que ha pasado con los antibióticos. Entonces, hay una tal multitud de variables que es casi imposible para el científico entender el riesgo, cuanto menos al político y al jurista. Pero ese es el problema, es un problema primero de infravaloración del riesgo súper importante y por otra parte de una falta de conocimientos técnicos por parte de los juristas y legalistas que actúan en los gobiernos. Thank you so much. Les agradecemos estas maravillosas presentaciones de esta mañana. Al doctor Bertelli, al señor Bertelli, le quiero preguntar acerca de algo específico. Lo que yo veo es que hay varias ramificaciones aquí en estos problemas de la sociedad, en este contexto específico del derecho a la salud. Por un lado, tenemos que los médicos pueden ser atacados y, por lo tanto, indirectamente, a los pacientes se les priva de sus servicios de medicina o los productos pueden ser atacados, los productos requeridos para proporcionar la terapia. Y todo esto forma parte de diferentes legislaciones para que un individuo pueda exigir sus derechos como ser humano a la salud. Tenemos entonces que actuar en diferentes escenarios. Y tenemos que tener muy clara la legislación competente y acudir a personas como usted para defender a los médicos y a los productos requeridos para la terapia para así defender al individuo y su derecho a la salud. Eso es lo que yo veo. ¿Qué comentario me hace? Gracias por sus elogios. Realmente tiene razón, porque esta problemática en la que coincidirán también mis compañeros, de esa diversificación no solo de profesionales implicados o personas, sino también de materias, crea un problema adicional, porque nos estamos moviendo en muchos campos, en el civil, en el administrativo, en el penal. Esto ha sido debido a una situación de compartimentos estancos que se ha creado, donde los especialistas pues van sabiendo de lo suyo: derecho administrativo, derecho penal, derecho social, derecho mercantil, y ya dentro del civil pues incluso seguros o herencias o contratos de arrendamientos urbanos. Y habría que partir de que el ordenamiento jurídico es un todo unitario, es una perfección, es como un puzzle que si le quitamos una pieza ya no lo vamos a poder montar. Si tenemos esa perspectiva necesaria, si somos capaces de darnos cuenta dónde y cuándo tenemos que actuar, se van a desarrollar esos campos de una manera sincronizada. El problema se presenta con los especialistas. Cuando uno acude a un especialista de una materia, pues no ve el otro campo porque no se dedica a ella. Y entonces pues existe una limitación de medios de defensa. Pero lo que está claro es que el derecho a la salud protege tanto a los médicos como a los enfermos a exigir que se conserve, que se preserve, que se mejore el derecho a la salud, que se les permita aplicar su técnica
con los medicamentos apropiados. Y por eso esta conjunción que se va a formar ahora es muy importante, porque no solo debemos limitarnos a defendernos, sino, como ya hemos dicho, cuestionar lo que están haciendo otros mal. Eso nos va a dar autoridad, primero autoridad moral y segundo legal, que viene pareja porque estamos asistidos de la razón, ¿no? Sabemos que con esos tratamientos que otros doctores aplican están mal, ¿no? Y en definitiva se trata de girar todo en torno a un constitucional derecho, un derecho humano a la salud, que está tanto recogido en nuestra Constitución como en todas las demás, porque, como he dicho al principio, lo único que han hecho los constitucionalistas españoles o europeos es conectar con la Constitución de Estados Unidos, conscientes de su historia constitucional y del valor que a la misma le dieron, lo que no hemos hecho todavía en Europa. I wish I were as convinced as you. Me gustaría estar igualmente convencido, al igual que usted. Me gustaría estar igual de convencido como está usted acerca del valor de la Constitución en Estados Unidos, puesto que muchos de nuestros derechos han sido recortados en Estados Unidos y la Constitución no nos ha defendido en Estados Unidos. Y yo quisiera comentar lo siguiente. Yo creo que ustedes tres ustedes quieren hacer frente a algo verdaderamente complejo, verdaderamente difícil, y le quieren hacer frente. Y aquí mis puntos de vista, diría yo, claro, tenemos gran respeto por lo que ustedes quieren hacer, pero yo quisiera sugerir otro punto de vista que quizás ayude, quizás no lo sé. Lo que tenemos aquí entre manos, y aquí me estoy refiriendo al tema del principio de precaución y el tema planteado aquí de que si es este capitalismo que socava nuestros derechos, yo creo que el capitalismo no es el problema. El problema es el robo. Cuando tenemos un sistema capitalista llamado capitalista, y yo creo que no es un nombre adecuado, que saca al exterior los costes, externaliza los costes, donde las empresas generan costes sufragados por otros. Entonces lo que tenemos es un robo. Y esta es la situación que tienen ustedes ahora cuando se producen sustancias tóxicas que se liberan al medio ambiente y otras personas pagan con su salud. Se nos está sustrayendo muchas cosas, se nos está hurtando, se nos está robando. También se aplica a las personas que están siendo afectadas por campos electromagnéticos indebidos. Lo que tenemos aquí a nivel internacional es que obviamente tenemos aquí una infracción de la norma y lo estamos viendo, por ejemplo, en la Guerra del Golfo, en el Golfo de México, el derrame de petróleo, un gran desastre que sí que ha infringido la norma. También en Japón lo vemos con el desastre nuclear y lo estamos viendo en otras partes del mundo. El sistema normativo no funciona a nivel internacional, está corrompido. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle frente a esto? Me parece a mí que quizás lo que tuviéramos que hacer es establecer un sistema en que las personas puedan ir a tribunales a denunciar ellos mismos lo que está afectándoles en cada circunstancia. Porque yo no veo ninguna otra manera de hacerle frente a esto para que funcione. Y reclamar una indemnización, claro, está muy bien decir, bueno, si los móviles dañan la salud humana, quizás tengamos dar 5 años a las empresas de móviles para que reparen la situación. Pero, claro, pasados esos 5 años, si no han hecho nada para restaurar nuestros derechos, debiéramos demandarlos, llevarlos a tribunales y que sufran las consecuencias, puesto que ellos saben lo que es pagar por la infracción de la norma y lo que son las indemnizaciones. Lo mismo en el sector de las industrias químicas, lo mismo. I'm going to answer in English because
Voy a contestar en inglés porque, claro, cuando oigo inglés me suscita el inglés. Bueno, básicamente estoy de acuerdo. Cuando he hablado acerca del sistema anticapitalista, me refería al elemento que hace al capitalismo ser capitalista. El sistema, tal como está propuesto, se basa en temas económicos. El sistema de precaución se basa en términos económicos, se establece en términos económicos y es así más eficiente, por decirlo así, que el anterior sistema del que provenimos. Y lo que yo quería decir al mencionar el capitalismo es que tiene más valor para algunos, pero no para todos. Por eso no es válido. Y estoy de acuerdo con usted que ahí tendremos que incidir nosotros con nuestras acciones. Y en cuanto a su segundo comentario, básicamente estoy de acuerdo. Es que el proceso normativo, las autoridades reguladoras, claro, responden cuando se les habla en sus mismos términos. Cuando queremos llevarlos a tribunales, por ejemplo, en telecomunicaciones o en la industria química o en los transgénicos, todo esto se enmarca en un marco regulatorio. Y para llevarlos a tribunales tenemos que establecer con qué elementos vamos a llevarlos a tribunales. Y todo esto de acuerdo a las normas establecidas. Y si no se les habla en esos términos, no podemos llevarlos a tribunales, porque dirían, tenemos nanotecnología en todos lados, pero en la normativa todavía no hay nada al respecto. La nanotecnología todavía no ha llegado a la norma y no hay una estructura, no hay ningún marco jurídico que le permita a usted establecer la defensa ante los tribunales. Aunque le asista el derecho, existe la necesidad de desarrollar ese marco jurídico, esa norma reguladora que nos va a ayudar a llevarlos a tribunales. Estoy de acuerdo. Bueno, quizás esto sea una realidad dentro de unos cuantos años, pero no dentro de 100 años, por favor, puesto que entonces va a haber miles de muertes, millones de muertes o personas afectadas, aunque no mueran. Así que en términos teóricos yo entiendo, pero en la práctica es difícil llevarlo eso a la práctica. Pero muchas gracias por su observación, puesto que así debiera ser, como usted dice. Hola. Yo primero felicitaros, sobre todo a Luis Bertelli. Vale. Bueno, sí, me pasa lo mismo. Más que a contestar, voy a hacer una aportación más. Yo estoy de acuerdo con usted que hay que hacer demandas. Sí, pelín más, si puedes. ¿Ahora? Sí. Estoy de acuerdo con usted que hay que hacer casuística, hay que hacer demandas para que haya resultados. Creo que no hay otra solución. Hay situaciones más teóricas, se nos ha expuesto cosas muy teóricas. Yo soy muy práctico. En el ámbito laboral es clarísimo. Hasta que no se demuestre que este producto causa una enfermedad, la empresa no va a hacer nada para retirar ese producto. Si la empresa lo retira de su producto, también lo va a retirar en el mercado. Y esto es una cadena que hemos de iniciar. En Cataluña, en casos de la sanidad pública y los organofosforados, fue muy claro. Hace muchos años que se aplicaban fumigaciones sistemáticas. Hasta que no hay sentencias que condenen a pagar indemnizaciones a la administración sanitaria, a los trabajadores afectados, digo trabajadores porque no sabemos, ni nadie ha estudiado los pacientes intoxicados, sabemos los trabajadores, pero no los pacientes, hasta que no se les ha obligado a pagar una indemnización, no se han movido. Hasta que no hemos cogido al gerente y lo hemos puesto en un juzgado de lo penal por un delito contra la salud pública, no han resuelto el problema. Ahora ya no aplican organofosforados en las fumigaciones en los centros de salud de Cataluña. Pero no ha sido porque crean que eso es un producto nocivo, ha sido porque hemos hecho demandas, se han ganado y, en definitiva, se ha declarado que son responsables. Los principios de precaución son muy interesantes y son muy teóricos y son necesarios, pero ya decía antes que hay leyes que por sí solas tienen una presunción y tampoco se aplican. En definitiva, tenemos que ir a un juzgado, llevar un perito, llevar un buen médico y demostrar que esa
disfunción cognitiva, esa fatiga crónica, esa sensibilidad química múltiple, viene derivada del organofosforado y nos dirán mil cosas en contra, pero hay que demostrar que esto es así y cuando se gana sale la prensa, que es otra historia. Solo saldrá la prensa cuando hayan afectados que hayan ganado una indemnización. Es muy triste, pero es así. Cuando te pones en contacto con la prensa porque crees que algo es importante, no te atienden. Cuando les dices que es una sentencia, bueno, te vienen todos al despacho. Pues, en definitiva, es un poco de ir potenciando que la gente tenga conocimiento a través de lo que les duele en el sistema capitalista, que es la información en los medios de comunicación y el dinero. En definitiva, yo soy muy pragmático, y yo creo que sí que hay abogados que estamos haciendo esta labor, yo creo que tampoco no es tan difícil encontrarlo. Estoy de acuerdo que tienen que ser gente fuera del sistema. Hay una cosa que a mí me ha dolido mucho en una reclamación que tenemos en Cerdanyola del Vallès, el tema de amianto, que queríamos llevar a un colectivo de afectados del amianto, los pasivos que se llaman, los que vivían en la ciudad frente de la fábrica, y por temas políticos nos retiraron de la demanda y lo cogió un despacho de abogados, el Roca Junyent, que es conocido porque que son los que llevan todas las patronales. Esto es, claro, es que es imposible que una empresa que tiene tantos intereses en las más grandes empresas de toda España sean los que tengan que defender a los afectados de una de estas, ¿no? Pues sí, es verdad, hemos de buscar los sectores de abogados que existen, y totalmente independientes, y ir a hacer esta labor de caso a caso, pues ir avanzando un poco. Siempre vamos a necesitar de los teóricos y de los políticos convencidos, digamos, para ir avanzando, pero también hemos de hacer en paralelo este trabajo. Y disculpe, yo ya muy brevemente le quiero decir al doctor Martín Pol que usted ha actuado con lógica. El derecho es pura lógica. Y usted ha dicho, lo que no funciona hay que denunciarlo. Sin embargo, yo le he dicho en la tribuna que no vale para nada. Entonces, el paso tiene que ser otro, distinto, diferente. Porque si, por ejemplo, se acude a la Constitución, como decíamos, que es una norma suprema que aquí no se valora tanto como en su país, aquí ni en Europa, nosotros tenemos un artículo, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice: la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces y tribunales. Les obliga a acatarla. No dice del resto del ordenamiento jurídico que tiene que hacer lo propio. Y yo explicaba en la charla que antes había ese artículo que les castigaba, ahora ni siquiera eso. Ellos, cada uno interpreta la ley como quiera, pero como usted le cite la Constitución, conforme al artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deben aplicarla. Y si no lo hacen, la falta más grave disciplinaria que puede cometer un juez es el incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución establecido en el artículo 5.1. Pueden hasta separarlo de la carrera. Este es el artículo 417.1. El problema, en contra de lo que dice mi compañero, es que no se conoce a nadie que haya denunciado a un juez que no sancionó la conducta ilegal de esa administración o fábrica, empresa. Eso es lo que quería decir. Por ahí atrás. Sí. Hola, hablo en nombre de varios afectados que estamos tratándonos con la doctora Pilar Muñoz Calero y que creemos en ella y en el tratamiento que está haciendo. Y entonces estamos recogiendo firmas, pero realmente no sabemos qué hacer con ellas, porque no sabemos dónde llevarlas ni cuántas hay que tener para que nos escuchen, simplemente para que nos den los buenos días. Entonces, para ver si nos podíais informar un poquito. Yo creo que ya humano puede ser quizá más indicado por la práctica, ¿no?, del día a día, ¿no? ¿O no? Creo que he leído un poco el motivo de las firmas, ¿no?, que es el pedir el derecho a la asistencia sanitaria. ¿Es esto? Tratamiento. Bueno, es que creo que el derecho al tratamiento es lo que explicaba el señor Bartelli. Es un derecho constitucional. Es diferente lo que yo explicaba, que es el derecho a la asistencia sanitaria establecido como el médico de cabecera. Yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Una es el derecho que tienes a ir al médico, al sistema público de salud, y que te atiendan como cualquier otra enfermedad, que no lo están haciendo. Esto es un derecho. Y otro derecho es el derecho a utilizar al médico que más confíes, que no está dentro del sistema sanitario. Creo que son dos cosas totalmente diferentes.
el derecho a que te atiendan en un ambulatorio, como cualquier otra enfermedad, eso yo lo estoy enfocando en una cuestión prácticamente contractual. Tú has contratado, los que cotizan a la Seguridad Social han contratado con una administración, con un sistema público de seguridad social, el derecho a tener asistencia médica. Igual que han contratado una jubilación, un derecho a una invalidez, a unos riesgos que los cubre. Contrato por el cual estamos pagando durante mucho tiempo. Pues cuando resulta que este cotizante lleva 20 años pagando por el derecho a la asistencia sanitaria y cuando está enfermo, por tener esta enfermedad, no le atienden, eso entiendo que es una vulneración de este contrato. Pero digo, esto es totalmente diferente al derecho constitucional de poder ir al médico que realmente sea de tu confianza, que es lo que en vuestro caso están alterando. Después, mucho más complicado, y evidentemente sería lo más ideal, es que dentro del sistema público existiesen estas posibilidades terapéuticas. Pero esto debería existir en el sistema público de salud, pero también en el sistema de seguridad social, digamos, de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que las mutuas pues pagasen los costes de que una persona intoxicada en su puesto de trabajo pudiera recurrir a una clínica especializada para curarse de su patología laboral. Eso, yo creo que esto sería un primer paso, pero todo esto ya es mucho más complicado y evidentemente estoy de acuerdo también con lo que han dicho, que nos deberíamos interactuar los distintos agentes para ir en la misma dirección y para no hacer cosas contradictorias, que esto sería lo peor que podríamos hacer. Siempre es mejor no tener sentencias que tener sentencias malas, con lo cual hemos de apuntar muy bien y saber muy bien qué es lo que queremos conseguir con cada una de las acciones jurídicas que se hagan. Esto es imprescindible. Pero entonces, y perdona que en representación de su pregunta, para aclarar, en la práctica y con el escrito que se está preparando, ¿qué se puede hacer con ese escrito? ¿A dónde se puede llevar? Bueno, lo comentabas, ¿no? De poder incluso ir directamente al Parlamento y después al Constitucional por vulneración de un derecho constitucional a no poder escoger el médico. Sí, esa es la vía. En definitiva, lo que comentamos es que están dos acciones. O se va a la Administración, una vía que estamos ahora poniendo en marcha, y si no nos contesta nos vamos a ir a los tribunales, y después otra directamente a un Parlamento exigiéndole que en función de nuestro artículo 15 de la Constitución, que lo aclara, que significa que el derecho a la vida o el derecho a la salud está incluido dentro del derecho a la vida que recoge el artículo 15 de la Constitución, pues que se nos garantice una asistencia, médica y que se nos dé una respuesta a una reivindicación tan justa como decimos constitucional. Es que el artículo 29 también de la Constitución es un derecho de petición individual o colectivo, y se puede ensayar esa vía, y si no nos contestan, es el artículo 14 de la Ley Orgánica 4/2001, que regula el derecho de petición. En el plazo de 3 meses, pues iríamos de inmediato al Constitucional sin tener que pasar por los tribunales, porque se trata de una separación de poderes distinta, ¿no? El único problema sigue estando cuando vamos a los tribunales, que los tribunales no responden. Por eso, como le contestaba al doctor Martín Pol, que la lógica es lo que impera en el mundo del derecho, los juristas lo único que hacemos es ponerle el artículo después a la lógica. Si encontramos un país en el centro de Europa donde los tribunales sean, si no realmente independientes, lo suficientemente independientes para enfrentarse a esta situación, la batalla la tendremos ganada. Yo tengo una pregunta combinada para los dos ponentes, para el doctor Rea y para la doctora Irina de la Flor. En Madrid, desgraciadamente, se añade cloramina al agua potable. Entonces, doctor Rea, creo que la cloramina es tóxica, ¿verdad? Bueno, pues si es tóxica, doctora de la Flor, empecemos a pasar una petición aquí, en este momento, en este minuto, en contra de las cloraminas, para que se vuelva a clorinar el agua con cloro, que por lo menos no es tan tóxico como la cloramina. Si ustedes van a la internet y escriben la palabra cloramina en inglés o en español, van a ver que hay un grupo de pacientes en California que no se pueden duchar, no se pueden bañar, no pueden, tienen que ir a otro pueblo donde no se use cloramina durante la semana como 2 o 3 veces para poderse lavar. Si ven las fotografías de estos pacientes, parecen leprosos, porque están
tienen la piel, les afecta la vista, les afecta todo. Entonces aquí, por lo visto, nadie sabe lo de la cloramina, ni tampoco ha habido casos. Pero es una de estas cosas que para que vuelvan a lo anterior, no quiero decir con esto que el cloro sea mejor, no, también es bastante tóxico, pero es que la cloramina es cloro con amoníaco, ¿verdad? O sea, es ya la bomba atómica. Por eso le digo que si se puede empezar aquí a pasar una petición que firmen todos y así poco a poco llevarlas para que legalicen de una forma los legisladores, entre comillas, y que tengamos un agua un poco mejor, para no caer en lo que están cayendo en California. Sí, gracias por la petición, en realidad. Yo, desde la Organización para la Defensa de la Salud, lo único que le puedo decir es que estamos estableciendo un marco para trabajar con distintos despachos de abogados independientes para traer peticiones públicas como la que está comentando, como la que estaban comentando antes Yolanda, me parece que era, para realmente intentar defender estos derechos. El problema que tenemos es que las peticiones públicas tienen que tener nombre y apellidos, tiene que ser un grupo de individuos, tiene que ser un individuo o un grupo de individuos con nombre y apellidos. No hay ningún problema, vamos, yo me pongo a vuestra disposición para intentar llevar a cabo las peticiones que sean. Son numerosas, o sea, estamos expuestos a numerosísimos riesgos. Esta es una de ellas, el SQM es otra. Bueno, pues quiero decir, cada grupo está pidiendo un derecho y una acción concreta, y cada una, como decía el profesor Bertelli, necesita, digamos, un ángulo distinto desde el punto de vista legal. Por lo tanto, hay que estudiarlo todo, y ya le digo que ponemos a nuestra disposición. La Organización para la Defensa de la Salud entra dentro de la Fundación Vivo Sano, que es un marco sin ánimo de lucro, digamos, que intenta ayudar a los grupos a hacer posible, a través de un grupo profesional de abogados, a llevarlo a la justicia. Aún así, como le digo, tiene que estar bien el grupo, bien organizados, las propuestas bien escritas, y bueno, si lo hacemos no hay ningún problema, lo podemos ayudar. Sí, si se organiza bien se puede hacer. Gracias. Yo sobre eso, si me permiten, aprovecho. Hay una cuestión que también tenemos mucha petición y alguna cosa tendremos que hacer, que es con los plaguicidas. Sí, yo creo que la situación de los plaguicidas en España es una cosa totalmente fuera de control. En Alicante hay gente afectada que tienen que irse, y estar aplicando clorpirifos hoy día, que es una cosa que, aparte de ser conocido, dañino, es que está prohibido. Está prohibido. Nadie lo sabe, pero está prohibido. Si busca normativa, está prohibido, se está utilizando. En las guarderías, en los colegios, en los parques, en la administración sanitaria, ya lo hemos dicho. Es una cuestión que esto sí realmente es muy conocido. El daño que causa la salud es... aquí no nos pueden engañar. Hay estudios de todos los colores, de miles de artículos que lo relacionan, pero se sigue aplicando. Aquí sí que realmente ni precaución, ni prevención, ni sentido común, que es lo que decíamos. Y alguna cosa hay que hacerlo, porque hay gente que se tiene que ir de su domicilio a la sierra para poder, cada vez que fumigan en la primavera o en octubre. Es una cuestión de salud pública. Bueno, yo soy una paciente de casi 6 meses de la doctora Pilar, y me pareció muy bien todas las intervenciones del doctor Jaume, Irina y del doctor Luis, ¿no? Yo me tuve que despedir de mi trabajo voluntariamente porque, como dicen las personas, me molestaban los perfumes, además de la limpieza, los productos de limpieza y todo. Yo creo que nosotros como afectados no tenemos tanto que pedir la invalidez, sino, además del derecho a la salud y al tratamiento, el derecho al trabajo, porque yo no acepto ni una incapacidad por, como ellos dicen, por depresión o psicológica o alergias,
sino que me siento capaz de ser útil todavía, de trabajar y de prestar mi aportación a la sociedad. Pero para eso tendría que pedir a no sé quién que nos proporcionen lugares libres de fragancia, el derecho de que nuestros compañeros no usen perfume. Ya sé que es muy difícil, es una utopía. Otra cosa que me preocupa, como la doctora Irina decía, que yo cuando puedo de mañana muy temprano camino porque tengo que hacer ejercicio por Madrid, y me preocupa verdaderamente, no por mí, sino por la población toda, que veo edificios enteros con estas antenas de móviles. En un edificio por ahí hay 4 o 5 antenas de móviles. Esa pobre gente que vive abajo está toda, no sé, que de aquí a poco será enferma de cáncer. También creo que es necesario nosotros pedir el derecho a la salud, pero no estar divididos, porque hay una norma que dice, divide y vencerás. Ahora si hay asociaciones así divididas, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, pero cada una tira, no sé, el agua a su molino, como se dice, y los médicos mismos unirse, porque sé que hay médicos en Barcelona que dicen que no hay tratamiento y están en contra del tratamiento que aconseja el doctor Rea, que aconseja Gimonro, que aconseja Pilar Calero. Es ellos también reunirse, centrarse y hacer un protocolo de tratamiento, pero todos unidos, porque a mí no me sirve también que la seguridad social, si ganamos, nos asegure el tratamiento, pero después dice, no, ese tratamiento no te sirve, o los complementos que tú usas no te sirven, tienes que usar de este laboratorio o del otro. A mí me parece que nos tenemos que unir todos, abogados, y que le agradezco vuestro empeño, también a la doctora Irina, a los jueces, a las fundaciones, pero todos unidos, que no nos dividan. Era solo eso. Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero es decir que no soy doctora, soy abogado, pero no doctora, que se me está subiendo el título. Estoy muy de acuerdo, desde luego, con usted y con todo lo que estábamos diciendo. Lo que sí que, como grupo, creo que tenemos que ser conscientes es de que todo cuesta tiempo. La gente está muy activa. Cuando vas a Europa y ves los grupos, las ONGs, los grupos que están en Bruselas trabajando, grupos en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica incluso, se está trabajando mucho, se están haciendo cosas y se están haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que, digamos, no es que sean más que nosotros, pero tienen más dinero. Entonces, no creo que sea... de hecho, yo siempre que doy una charla o que tenemos una discusión, un debate público, quiero siempre poner una semilla de positivismo y de optimismo en estos círculos, porque lo más importante sobre todo es la gente, y la mayoría de la gente está con nosotros. La gente pone por encima la salud de sus hijos, por encima de las tonterías superficiales que nos puede vender la industria. La gente pone por encima la salud del medio ambiente, por encima de cosas más superficiales. El problema es que la pirámide está invertida y la gente que está arriba, que tiene más dinero, es la que tiene la falta de valores o tiene un poco, que se le ha ido el sentido común, por no decirlo, por no llamarlo locura, pero la base, la sociedad, cuanto más esté informada, más va a estar con nosotros. Lo que pasa es que nosotros, digamos, estamos en medio, tenemos la información, pero no somos muchos. Por eso siempre mi punto, desde la Organización para la Defensa de la Salud y desde la Fundación nuestra y desde todos los grupos con los que estamos colaborando, que aquí hay varios, estamos también muy centrados en el tema de divulgación. La divulgación es muy importante. Es verdad que hay que tener en cuenta que también hay divulgaciones que van en contra de lo que estamos diciendo, que sale un estudio diciendo que los transgénicos son peligrosos y salen 10
financiados por la industria diciendo no, esto está mal y las conclusiones no son reales, etcétera, etcétera. Al final la verdad sale. No sé cuándo, pero la verdad sale. Y la verdad, como decía Marx, es revolucionaria. Entonces, realmente Berthelli lo estaba diciendo antes, la verdad existe y existe en cada uno de las decisiones de cada político que está metido en estos temas, de cada juez, de cada abogado, de cada cliente, de cada paciente, de cada médico. Todos estamos implicados en esto. Lo que pasa que hace falta tiempo para que los valores humanos se sobrepongan a los valores económicos, y mucho de esto tiene que ver con el miedo, tiene que ver con las guerras, tiene que ver con muchos otros factores. Es decir, esto, si se ve desde un punto de vista global, es lo que está sucediendo a todos los niveles: la crisis económica, la crisis de democracia, la crisis ecológica, la crisis de salud. Todo está relacionado, y todos los, actores en estas crisis son al final los mismos, porque todo está unido, y la avaricia que estaba diciendo Martin Pol, el robo, ¿no? El theft, el robo que se está produciendo es común a la civilización, y es correcto lo que está pasando. Y yo por eso he querido cambiar la ponencia mía diciendo que el cambio no solo es posible, sino que es inevitable. Es inevitable que estemos aquí, es inevitable que la sociedad dé una respuesta y diga, pero ¿qué estamos haciendo? Poniendo pesticidas en las lechugas, matando a los niños, poniendo antenas por todas partes. Es lo lógico, es lo lógico. Lo que pasa es que hace falta tiempo, pero desde luego la unidad hace la fuerza. Estoy totalmente de acuerdo con usted, y yo quiero con esto por lo menos decir que seamos positivos. Hay mucha gente que está haciendo muy buen trabajo, muchos profesionales, muy profesionales en Europa, en Estados Unidos, y se están consiguiendo cosas. Lo que pasa que tampoco se escuchan, pero se están consiguiendo cosas. Gracias. Perdón, vamos a hacer usted, Raquel, usted, otro señor había pedido allí. Bueno, vamos a hacer estas 5 y lo vamos dejando, porque hay gente que tiene que viajar y nos tenemos que ir. Adelante. Sí, no, por favor, adelante. Sí, al señor Berthelli, aprecio mucho sus palabras. El primer presidente de la Constitución, del Tribunal Constitucional Español, en la época preconstitucional, escribía que España se iba a acercar a una sociedad de grupos de intereses, y que era necesario, por lo tanto, aquellos que tuvieran un interés político, conocerlo y agruparse. Yo he trabajado bastante en la administración pública, educativa, y he realizado durante el periodo que estuve un antimáster de gestión. Yo descubrí cómo, trabajando con los políticos tienen unos planteamientos que creemos que forman parte del buenismo, pero esto no es así. ¿De qué modo cree usted que la creación de grupos de presión que tengan una influencia sobre la clase política puede ser interesante? ¿Cree que hay escenario suficiente para que estos grupos de presión funcionen? ¿Quién cree que debería liderar esos grupos de presión? Gracias. Y yo también he oído hablar mucho y bien de usted. Y cuando dijo ayer en su intervención que se sentía un paria por hacer lo que debe, empezó a darle sentido y contenido a su vida en ese momento. Dejó de buscar, ya tiene las ideas claras. Se sale uno de la respetabilidad, como bien sabe, pero se encuentra en el camino acertado. El planteamiento que aquí ha surgido como novedoso creo que tiene una gran trascendencia, porque si lo observamos desde el punto de vista de lo que hemos hecho en los últimos 15, 20, 30 años incluso, pues solo ha sido defendernos de los ataques injustificados además, o interesados, lo cual es más grave, de terceras personas que nos iban descalificando. Sin embargo, si ahora se crea este centro internacional
en Centro Europa, pues debe llevar a cabo determinadas actuaciones que nivelen ese desconocimiento que actualmente existe, o más que desconocimiento, hasta desconsideración que se tiene hacia las personas que van desarrollando esta labor tan meritoria, porque solo salimos en los medios para decirse que somos una y otra vez denunciados. Si invertimos la oración y lo hacemos de pasiva a activa, nos vamos a encontrar con que apareceremos en esos medios como denunciantes, lo cual equilibraremos un poco la situación. Yo planteé varias veces, y me honro decirlo una y otra vez, en que si se propicia el premio Nobel para el doctor William Rea, diremos al mundo entero que esto que estamos haciendo merece ese galardón. Si lo conseguimos encima, ya estará el éxito reconocido y tendremos poco más que hacer. Y en cuanto a quien tiene que patrocinar esto, es evidente que tenemos que ser nosotros, porque los que ya están instalados cómodamente en el sistema, o están ahí porque no hacen lo que deben, o una vez que llegaron se dieron cuenta lo estupendo que es seguir ahí, y para ello no hay que hacer nada. Pero este conjunto de voluntades que aquí ahora mismo se está orquestando nos va a dar, por supuesto, la fuerza moral, porque tenemos la razón, y al mismo tiempo la legal, desde el momento en que hagamos planteamientos distintos de los que hasta ahora mismo se han llevado a cabo. Creo que esa conjunción de esfuerzos que estamos compartiendo todos los compañeros y los presentes aquí es tremendamente necesaria, porque con independencia de lo que apuntaba la otra compañera, de que es una unión generalizada, que es lo que se propicia, entramos en la utopía, lo realmente importante es que sepamos quiénes estamos en ese barco y rememos con fuerza, y que no nos encontremos con que alguien nos abre un agujero y dice, no, es que lo estoy abriendo debajo de mi asiento, ¿no?, de mi barca, porque nos vamos todos a pique. Lo importante es que seamos capaces de estar unidos, respetarnos a nosotros mismos y coadyuvar en esa misma dirección. Gracias por los elogios. Bueno, se ha mencionado el tema de los plaguicidas y Jaume ha hablado de los clorpirifos, y quiero apuntar algo muy práctico que hicimos desde la Fundación. Hemos colaborado en varios casos en los que estaban teniendo problemas con fumigaciones, con un resultado bastante bueno y con unas cosas muy claras, como simplemente cumplir lo que se debe cumplir, porque la ley o la norma está, pero no se cumple. Entonces, lo primero es que todo el mundo debe saber que no se puede estar haciendo aplicaciones sistemáticas, sino que tiene que haber estudio de plaga. En mi urbanización hubo uno muy ligero. Yo en 12 años vi 2 cucarachas y vinieron a aplicar una lechada literal de clorpirifos por toda la zona, sin cumplir el plazo de seguridad, que son 12 horas. En 12 horas, cuando es en campo abierto, cuando es en una zona abierta, nadie puede pasar por allí. Por supuesto, nadie se aseguró de que nadie pasara. La primera que pasé sobre esa lechada fui yo, yendo al primer Congreso de Medicina Ambiental. Y lo consideré un signo más de dónde está mi destino, quiera o no quiera. Después, todos debemos saber que en cuanto sepáis que en una oficina, en vuestra urbanización o en un sitio donde van vuestros hijos o donde acudís con frecuencia, se puede estar aplicando, debéis pedir quién lo firma. Alguien tiene que firmar que se le ha dicho el producto que es, con la ficha técnica, y que se cumple todo el protocolo de seguridad. Y si nadie lo está haciendo, por favor, es un deber moral ofrecerse. Es un peñazo de un día, 2, 3 o a lo mejor más, pero hay que hacerlo. Y si no os lo dan, si no se cumple, salir inmediatamente a denunciarlo ante la policía, en los juzgados, todas las denuncias que podáis con el carnet de identidad, y el valor de decir, yo personalmente denuncio, sea grande o pequeño a quien denuncio. Yo me he denunciado a mí misma porque he denunciado a mi comunidad, o sea que estoy esperando a que me llamen para declararme culpable de lo que he hecho. Y si esto aún así se pone difícil, para que se pueda hacer la presión suficiente, tenéis derecho a ser protegidos. Entonces, por ejemplo, a mí cuando me empezaron a contestar mal, cuando empecé a hacer las primeras acciones, dije, vale, mañana a las 6 de la mañana yo les espero aquí a los que vengan a aplicarlo con la policía y me aseguraré que estén conmigo, y voy a llamar a todos.
a los de Seprona, a la Policía Local, a la Nacional, a todos los que vea de verde, por lo menos los voy a tener aquí conmigo. Y bueno, por otra parte, también pido en esta línea, que se empezó en el primer Congreso de Medicina Ambiental, que os unáis a la iniciativa por ayudar a los niños en los colegios. Sé que la Fundación Vivo Sano lo va a hacer con las radiaciones, con los temas de wifi y todo esto. Yo os pido, por favor, cada uno en lo que podáis, que pidáis qué tipo de productos se utilizan en el colegio, con qué limpian, que os den la ficha técnica, que os den una fotocopia, que se la paséis a todo el mundo y que se exija que sean productos absolutamente que cumplan la normativa vigente, por lo menos, los plazos de seguridad y la cantidad de veces que se pueden aplicar y en qué condiciones. Os lo digo de verdad porque aunque hemos hecho 3 iniciativas, tuvieron bastante repercusión. Los clorpirifos en varios casos fueron en varias urbanizaciones, pero uno de ellos, sabéis que no se pueden aplicar, no se pueden aplicar ya, pero no se pueden aplicar en lugares cerrados. ¿Sabéis dónde se estaban aplicando cada 3 meses y antes por si acaso? En los simuladores, bueno, en las clases, cantidad, en los simuladores del aeropuerto. O sea, los controladores y los alumnos y estos estaban en un espacio, no puede haber espacio más cerrado, es absolutamente una cápsula. Bueno, pues lo estaban aplicando. Costó una batallita, pero, y bueno, en este caso también lo cuento porque solemos pensar, es un tema también económico, ¿no? No se quieren gastar dinero, el clorpirifo es mucho más barato que un cebo. El cebo es sólido, se pega, es una laca, no es ideal, pero por lo menos es menos. Y que no engañen a nadie tampoco con que las piretrinas son un buen sustituto. No lo son. Yo me tuve que pelear porque las querían aplicar por la mañana y los niños estarían gateando en la piscina sobre aquello aplicado el mismo día, 2 horas después. Este es el desconocimiento que hay y no podemos esperar que una organización mágicamente lo haga. Es cada uno de nosotros sabiéndolo, pidiendo que se cumplan nuestros derechos y saliendo a denunciar. Y además, vamos, podéis decir que yo voy a protegeros, vamos, con la policía. Una simple información que creo que es importante. Plazo de seguridad, aunque os diga que son 12 horas, es el tiempo que necesita el producto para ser útil. Es decir, es el tiempo que necesita el producto para matar la cucaracha que pretendes eliminar. No es un plazo a partir del cual ya no es dañino para la salud de la persona. Es que esto es muy importante. ¿Qué pasa? Lo que dice la ley es, una vez se ha superado ese plazo de seguridad, que es para que el producto sea efectivo, repito, hay que garantizar que las personas expuestas no van a sufrir ningún daño en su salud. No significa que ha pasado el tiempo, aquí puede entrar quien quiera. Eso ha pasado mucho en los locales cerrados. Si viene una empresa a fumigar, pone un cartel, 12 horas no entra nadie, y a las 12 horas entra todo el mundo. Ese producto durará en el ambiente 284 días si es un clorpirifos. Irá perdiendo, pero hasta los 284 días será activo. Cuando pasan las 12 horas, hay que limpiar, hay que ventilar y hay que, de alguna manera, habría que acreditar que ese sitio es apto para las personas, cosa que no se hace nunca. La señora aquí. Que yo sé hablar en el micrófono. Primero que nada, quiero agradecer a Pilar, a quien no conocía, la conocía de nombre gracias a mi gran amiga Raquel. Y estoy verdaderamente emocionada y agradezco no solo a Pilar, sino a todos los profesionales presentes, a todos los amigos, a todos los pacientes y a todas las personas invisibles que han permitido este congreso. No tengo preguntas, solo quiero dar una imagen, porque se ha tocado muchísimo el tema de los valores y una y otra vez Irina continúa a hablar de los valores. Entonces eso me trae una imagen. Desde el principio de la humanidad empieza todo con la esfera cultural que regulaba la esfera jurídica y la esfera económica. Y todo estaba junto. Y eran los sacerdotes, los chamanes, los faraones, etcétera, que regulaban todo eso, pero todo era inconsciente e instintivo. Luego, a través del proceso evolutivo de la humanidad, llegamos a los romanos, que también se ha mencionado, llegamos al Imperio Romano y nos tenemos que preguntar, ¿qué novedad nos traen los romanos? La novedad que nos traen los romanos
es el desarrollo del pensar intelectual, para que nos convirtiéramos en humanos y no estuviéramos ligados a los dioses y que como marionetas nos siguieran guiando. Entonces los romanos se sacrificaron para darnos el pensar intelectual. Y entonces ahí nació el derecho. Nacieron las leyes y pasamos del derecho divino al derecho humano. Pero todavía, entonces ya teníamos separado, de la vida cultural se separa la vida jurídica, pero la vida económica todavía seguía dentro de la vida jurídica. Y después ya llegamos, gracias a los ingleses, llegamos a la Revolución Industrial. Y era, por naturaleza, instintivamente traían la vida económica al ser pragmáticos. Entonces se separa la esfera económica del organismo social de una manera instintiva. Entonces, ¿qué nos trae esta imagen? Que es una realidad que el organismo Tierra es un ser viviente en la cual tiene tres esferas, que es la esfera cultural, la esfera jurídica o central y la esfera económica. Perfecto. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué principios y qué valores regulan estas tres esferas? Pobrecita. Eco. Entonces, no nos olvidemos de nuestros amigos franceses que tuvieron el coraje de darnos la Revolución Francesa. Y nos dieron los tres valores que siempre han existido en la historia de la humanidad: la libertad, la justicia y la fraternidad. Maravilloso, pero se quedó en una abstracción total, porque hemos hecho el caos más grande de la historia, porque nos tenemos que preguntar, estos tres valores, tomando las tres esferas del organismo social, ¿dónde corresponden? Entonces, ¿la libertad pertenece a la esfera económica, a la esfera jurídica o a la esfera cultural? ¿La justicia pertenece a la esfera jurídica, a la esfera económica o a la esfera cultural? ¿La libertad pertenece a la esfera cultural, a la esfera jurídica o a la esfera económica? Ok, entonces tampoco podemos, primero tenemos que saber cuál es su ley. Si no hemos diferenciado a cada organismo, como diferenciamos en nuestro propio organismo la función del corazón, la función de los pulmones, la función de los riñones, pues hacemos un caos, porque si el riñón quiere hacer la función del pulmón o la función del corazón, sabemos qué es lo que viene. Pues igual, si no conozco las leyes del organismo social en la cual, del planeta Tierra, todos estamos incluidos, hemos creado lo que hemos creado. Entonces, si queremos libertad en la vida económica de un libre comercio del capitalismo, pues la hemos hecho, porque no puede existir libertad en la vida económica. La ley de la vida económica es responder a una necesidad, a las necesidades físicas del ser humano, de todos los seres humanos del planeta Tierra. Y la economía es una ley de demanda, no de oferta. No existe la oferta y la demanda. Es la demanda. Entonces es necesidad. Donde hay necesidad no puede haber libertad. Entonces no podemos hablar de una economía libre. Bien. Entonces, volviendo a la polaridad. Y en la economía se crean valores económicos. Como polaridad a la vida económica está la vida cultural. Entonces se habla de valores, pero no hemos hablado de la vida cultural. Todos hemos ido al colegio, todos hemos ido a las escuelas. Ha salido el tema de las escuelas. En la vida económica se crean valores económicos, en la vida cultural se crean valores culturales. Entonces, tomando lo que decían todos, porque ha salido esto, si existe un intercambio entre la vida cultural y la vida económica, ¿dónde vamos a ir a aprender los valores que los hemos perdido? Los hemos perdido, pero yo creo que es positivo que los hayamos perdido, porque los valores han sido impuestos, nos han sido impuestos desde fuera, desde que el hombre ha sido hombre. Entonces, ¿por qué se están perdiendo? Tenemos que preguntarnos por qué estamos perdiendo los valores. Es una catástrofe, pero es muy positivo, porque lo que nos está diciendo, al menos a mí me lo dice, que los tengo que recuperar desde mí misma, desde mi propia luz interior. Entonces tengo que tener el coraje de desechar todos los valores adquiridos para conquistarlos desde mí misma, que se pueda lograr a ellos mismos. Entonces, ¿por qué no ha salido aquí el tema de la educación? O sea, ¿por qué en ese equipo multidisciplinario no están los pedagogos? ¿Dónde está la esfera cultural? Ya termino con esto. Entonces se habla de los intelectuales, a lo cual los adoro, pero el intelectual en cierta forma está muy abstracto porque sigue con su pensar el intelectual, que es pensar con el cerebro físico. Y yo creo que aquí hay muchísima gente de gran valor que ha logrado el pensar vivo,
que no es solo con el cerebro físico, sino con las fuerzas vitales. Y estoy feliz de lo que dijiste, Luis, respecto, porque yo a mi amiga italiana, ya termino con esto, a mi amiga italiana Francesca siempre, porque yo trabajo en Italia, le hablo de la luz del pueblo español, que se ha perdido, que se perdió exactamente en el momento que lo dijiste, y América Latina sigue llevando el mercantilismo y la explotación, y no llega el iluminismo maravilloso de Don Quijote y Sancho Panza. Bueno, quedaba alguien por allí. Una última pregunta ya, por favor, ultimísima, que nos echan. Decía el filósofo Epicteto que la verdad se basta por sí misma. Entonces, yo quería exponer un poco, muy brevemente, mi caso. Yo soy una persona que estoy afectada y lo tengo diagnosticado, pero no reconocido oficialmente, por hidrocarburos aromáticos en un edificio en un edificio no sano, ¿no? Entonces, en fin, yo tuve que marcharme del trabajo hace 9 años o por ahí, y estoy más o menos como aquella señora que ha hablado antes. Y bueno, ese es en sí. Tengo los papeles, que los tengo aquí, por cierto, yo lo llevé a los tribunales y no me hicieron ningún caso, ¿no? Y entonces estoy sola, luchando por defender. Yo tengo al aire acondicionado, no puedo estar con el aire acondicionado, tengo leucopenia, y en fin, y disconfort a sustancias de bajo peso molecular. 9 años, ya lo he dicho, 9 años que estoy sin poder trabajar, sí. Porque tuve que, como un tipo de depresión. Discúlpeme, por favor, 1000 veces que la interrumpa, pero le rogaría que si tuviera una pregunta concreta para alguno de los 3 ponentes, porque es que tenemos que cerrar, que nos echan. Sí, o bueno, sea, yo simplemente es literal. Perdón que me he puesto un poco No, por eso nerviosa. le ruego que si tiene usted, por favor, una pregunta, no se corte en hacerla, que se le será respondida. Yo quería saber más o menos qué puedo hacer. ¿Perdón? Ah, bueno, pero bien, vale, me parece un buen... Quería exponer un poco el tema, como se ha hablado tanto de los valores. O sea, yo por vender la verdad me he encontrado en esta situación, por vender la verdad, como usted ha dicho, por vender la verdad, y he luchado sola, en un sitio público. Bueno, pero quisiéramos que no se encuentre usted sola en adelante. Por eso precisamente he venido aquí. Por eso precisamente. Muchas gracias. Nada.